Hola, ¿cómo estáis? El Señor os bendiga. Muy buenos días. Buenos días en este recorrido que venimos haciendo desde hace unas cuantas semanas, interpretando capítulos del Antiguo Testamento. Estamos hoy para tratar el tema de Números capítulo 25 y 26. El final del 24 terminaba con esta especie de desazón que habían tenido tanto el profeta pagano Balaam como Balac, el rey de los moabitas. Ellos habían intentado, de alguna manera, sobornando el rey de los moabitas a Balaam para que maldijese a Israel, y Balaam se comprometió a repetir lo que Dios le dijera. Entonces, termina prácticamente con que Balaam va para un lado, Balac para el otro, y así aparentemente termina todo con una victoria para Israel. Pero antes de comenzar a leer, a analizar un poquito el Números capítulo 25, creo que es necesario que leamos Números 31, 16. ¿Por qué? Porque lo que dice Número 31, 16 da a entender qué fue lo que pasó en base a lo que relata el capítulo 25. ¿Sí? Ahora, Números 31, 16 dice: He aquí, fueron a los hijos de Israel por consejo de Balaam para causar prevaricación contra Jehová en el negocio de Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Israel. Es decir, ellas, he aquí ellas fueron a los hijos de Israel. Está hablando específicamente de las prostitutas sagradas que tenían los moabitas, ¿sí? En los sacrificios que se ofrecían al dios de los moabitas, incluían rituales que nosotros llamaríamos hoy orgías, ¿sí? Entonces, como Balaam no pudo maldecir a Israel, le aconsejó al rey de los moabitas que en lugar de ir a la batalla con ellos, el problema estaba en que cuando Israel pecaba, entonces Dios debía castigarlos. ¿Por qué? Porque no estaba en el carácter de Dios dejar pasar por inocente al culpable. Entonces Balaam dijo: no lo podremos maldecir, pero sí podemos incitarlos a pecar. Y esto fue lo que hicieron. Por eso, esta es la clave para entender todo lo que sucede en el capítulo 25, porque de alguna manera lo que inicia diciendo el capítulo 25, el 24 termina de una manera maravillosa para Israel, pero el 25 inicia diciendo de que el pueblo se dio a la fornicación. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que Balaam dijo: mejor no metamos a Dios en el tema, ¿sí? No tratemos de maldecirlo porque Dios nunca los va a maldecir, pero los debe castigar si ellos pecan. Entonces, hagámoslos pecar. Muy sencillo. Algo que Satanás continúa haciendo con la iglesia hasta el día de hoy. El pueblo se dio, lógicamente, a la fornicación con las hijas de Moab, y la Biblia dice que esto despertó la ira de Dios. Lógicamente, el pueblo, al pecar, Dios debía castigarlo. Lógicamente, eso fue lo que Balaam puso en movimiento, ¿sí? Como dije antes, la prostitución idolátrica, las orgías, era una forma de adorar al dios de los moabitas, ¿sí? Y Dios manda, una vez que se produce ese pecado, Dios manda literalmente a empalar a 24.000 israelitas que habían pecado. 24.000 murieron ese día por causa del pecado con los moabitas, ¿sí? Es decir, esto plantea algo, porque indudablemente el problema del pueblo de Dios es el pecado, no es tanto Satanás. Satanás, dice la Biblia, que vino para robar, matar y destruir. Así que otra cosa de él no podemos esperar. Pero el problema no está en lo que él vino a hacer. El problema está en lo que nosotros decidimos hacer con lo que Dios dice. Y aquí el pueblo de Israel no había podido ser atacado por la maldición, pero sí podía ser castigado por el pecado. Aquí hay un principio espiritual enorme,
para nosotros. Y dice, entre lo que vemos aquí, hay un personaje que decide no solo llevarse una prostituta a su tienda, sino que lo hace con la idea de presentársela a su familia. Es decir, él quería que toda su familia fornicara con esta moabita. Pero, como siempre ocurre en la escritura, siempre hay un remanente, siempre hay alguien que desea obedecer a Dios. Y en este caso es Finés. Finés, que era hijo de Eleazar, nieto de Aarón, sumo sacerdote que había muerto anteriormente, ¿sí? Dice que Finés, cuando se entera de lo que hace este hombre llamado Simri, él va a la tienda y con una lanza los mata a los dos al mismo tiempo. Es decir, lógicamente estaban manteniendo relaciones sexuales y Finés los mata a los dos en el mismo tiempo. Y dice la escritura que ahí terminó la mortandad. Es lógico que esto no es doctrina para que practiquemos como cristianos. No tenemos que matar a nadie. Pero sí tenemos que, lógicamente, advertir en contra del pecado sexual. ¿Por qué? Porque es un pecado que siempre ha manchado la vida del pueblo de Dios. Por eso mismo debemos apuntar, sí, como dice la Escritura, a que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. En el capítulo 26 encontramos un nuevo recuento de los hombres que podrían servir a Israel en caso de guerra. Habían pasado 40 años desde la salida de Egipto y el relato bíblico nos da un reporte exacto de cuántos hombres mayores de 20 años había en este momento. Al principio del libro de Números se dice específicamente que eran 603.000, no me acuerdo, un poco más de 603.000, pero después de los 40 años en el desierto, aquella generación de mayores de 20, solo quedaban dos personas, o tres hasta este momento, tres: Moisés, Josué y Caleb. Todos los demás habían muerto. ¿Por qué? Porque ya estaban prácticamente por entrar a la tierra prometida. Entonces, los hombres mayores de 20 años que había en este momento superan por poco 601.000, no me acuerdo el número exacto, ahora no quiero decir una cifra, pero un poco menos, ¿sí? Un poco menos respecto a lo que vemos en el censo hecho en Números, capítulo 1, ¿sí? La generación que había salido de Egipto, prácticamente todos habían muerto, ¿sí? Y lógicamente ahora llegaba el tiempo de distribuir la tierra a los que llegaban, ¿sí? Lo que Dios está preparando a través de esto es decir, bueno, a ver, en cada tribu cuántos hombres hay. ¿Por qué? Porque lógicamente lo que Dios plantea es, a través de lo que vemos en el versículo 54, en base a la cantidad de personas va a ser la cantidad de territorio que tengan. Lógicamente, sumamente justos en este aspecto. En comparación con el censo que se había hecho en Números 1, algunas tribus poseen más, otras poseen menos. Pero es muy notable la pérdida de cantidad de hombres mayores de 20 años que tiene la tribu de Simeón, porque tiene menos de la mitad. Es decir, no sabemos qué es lo que pasó, pero, y aquí permítame alguna opinión, porque indudablemente una cosa es tener una opinión sobre lo que la Biblia dice y otra cosa es sobre una opinión sobre lo que me parece que la Biblia está diciendo. Bueno, en este caso, es algo que yo opino porque me parece que es lo que la Biblia transmite, ¿sí? Casualmente, cuando vemos en el capítulo 25, este hombre que llevó a una prostituta moabita para que sus parientes tuvieran relación con ella y demás, y toda la historia, o casualidad era de la tribu de Simeón, o casualidad. Y habían muerto 24.000. Entonces, no puedo decir que los 24.000 que murieron fueron todos de la tribu de Simeón, pero pongo sí un signo de pregunta, como digo tantas veces, que uno va a tener esa respuesta en el cielo, porque aquí es imposible que lo sepamos. Dos capítulos que nos llevan a reflexionar sin duda sobre las estrategias de Satanás para apartarnos del plan que Dios tiene
para nosotros. La implicancia del pecado en nuestra propia vida. Las puertas abiertas por el pecado nunca serán visibles a nuestros ojos. ¿Por qué? Porque siempre se presenta como algo agradable, como algo placentero, pero en más de una oportunidad al final es trágico. Y en la mayoría de ellas es irreversible el resultado que encontramos. El profeta Isaías dice en su capítulo 55, versículo 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Y como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero permítame, de alguna manera, al leer estos dos capítulos de Números y las diferentes situaciones que hemos venido compartiendo, de cuánto el deseo de Dios de hacernos bien y el deseo de Satanás de hacernos mal. Por eso yo leo que Isaías dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son mis caminos, y como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos. Yo me he tomado el atrevimiento de plantear esto, pero no dicho desde parte de Dios, sino como Satanás lo tiene en su mente, ¿sí? Y él diría lo siguiente, como es más profundo el infierno que la tierra, así son más oscuros mis caminos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo creo que nunca seremos conscientes de cuánto Dios nos ama hasta que comprendamos cuánto Satanás nos odia. Nos vemos en el día de mañana. Que el Señor os bendiga y compartid con aquellos que creáis que lo pueden necesitar estos videos para que podamos juntos crecer en el conocimiento de la palabra. Que el Señor os bendiga.